Hablemos de inmigración, que es un tema que tú has hablado mucho. Tienes un libro, creo que es tu último libro. Sí, toma, si quieres. Que se llama Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, segunda edición. ¿Qué es lo que tú realmente opinas de la inmigración? Y hablaremos también luego del podcast de Sunny Ladam, porque Sí. te mencionó, y creo que es muy interesante lo que puede pasar aquí, dos visiones absolutamente diferentes, encontradas, y a ver si podemos hacer algo, ahora lo hablaremos. La inmigración es algo que tú has hablado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, Sí. ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes esa especie un poco de cruzada contra la inmigración? Vale. No es contra la inmigración. Uh-huh. De hecho, he dicho que con nosotros hay un montón de gente de origen inmigrante. Uh-huh. No, inmigración ha habido siempre. Inmigración hay e inmigración habrá en el futuro, porque la gente se mueve. Uh-huh. La cuestión es el modelo con el que se mueven y a quién sirve ese modelo. El modelo que tenemos es de masividad absoluta. Entonces, la capacidad que hay de absorber a esos inmigrantes y que puedan integrarse y asimilarse, que es lo lógico en una sociedad, está desbordado. O sea, en el mismo momento en que empiezan a crearse guetos y viven al margen de nuestra sociedad, es que algo ha pasado. Ese es el síntoma de que hay algo que está mal. Luego hay gente de un contexto determinado en el cual se crean más problemas de los que dan otras comunidades. Y es donde más gente está empezando a venir, y según el INE es donde más gente va a venir en el futuro. Entonces, son culturas que chocan frontalmente con la nuestra. Y debido a la masividad, no hay capacidad de asimilarla. Yo no culpo al inmigrante, yo culpo al sistema. El inmigrante normalmente es una persona que le llenan la cabeza de pájaros de que esto va a ser el paraíso, viene aquí a trabajar y viene aquí a tener sus hijos o a cuidar a sus hijos mejor. Yo vivo en un barrio de inmigrantes y sé lo currantes que pueden ser muchísimos y lo abnegados que pueden ser en el trabajo, incluso a la hora de forzar el integrarse. Eso también pasa. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya no es una minoría y en zonas son mayoría, en esas zonas se implantan cosas que son muy feas. En Europa ya hay sitios con policía de la moral, con la Sharia implantada y que es la ley realmente. Eso está empezando a pasar aquí. Es decir, hay sitios donde si una chica marroquí se quita el velo o quiere hacer no sé qué o fuma, la propia gente del barrio lo dice, se chiva y luego pasan cosas. Pasan cosas muy feas, pero muy feas. Y están pasando en Europa, en un sitio donde se supone que la libertad de la mujer está garantizada. Y estamos viviendo un retroceso brutal. Y además tenemos una religión que está a la ofensiva y que tiene una pretensión universal. Hay imanes, redes de otros países, financiación de petrodictaduras que quieren que Europa sea Eurabia. Y la gente dice, no, eso es un término de la extrema derecha. Quiero decir a esa gente que debería de informarse un poco mejor. El término Eurabia era una revista de ellos que crearon para Europa. Porque ellos lo dan ya por algo hecho. Y es que esto no es una conspiración, es una cosa que está pasando. Y el problema es que, por ejemplo, en Inglaterra han tardado en tener el porcentaje de inmigración que tienen, que mira los problemas que tienen, 100 años. Y en España es desde el 97. Y estamos hablando, voy a leer algunos datos si me lo permites. Sí, claro. Los datos que da el INE tienes que rebuscar y buscar bien los estudios, porque suelen mitigar, porque no es precisamente sospechoso de ser crítico con la inmigración. Cuando dan el porcentaje le dan en el 13,1. De inmigrantes. Claro, hoy en pero día es que en se han dado España. muchas nacionalidades, es decir, nacidos en el extranjero hay 17,6% y está aumentando cada año. Este porcentaje lo hemos conseguido en muy pocos años, en muy, muy pocos años. El saldo migratorio en 2022 fue de 727.000. Por encima, es decir, contando los que se han ido, Claro. hay 727.000 más. Estamos hablando de que entonces viene más de 1 millón al año. Eso si lo extrapolamos a... Es que es una proyección. A 20, 30 años... ¿Qué va a quedar de España en 20, 30 años? Vamos a ser Marsella, vamos a ser Nueva York. Y yo desde luego que mi país sea una ciudad dividida como si fuera un queso por zonas donde la gente se divide por colores, no es lo ideal. Si alguien viene tiene que integrarse, tiene que asimilarse y respetar lo que hay aquí. Y si hay gente que quiere imponer otras cosas, esa gente hay que echarla. Y además habría que poner en valor el tema de la nacionalidad. Porque eso de estar aquí 2 años y que se pueda pedir ya, si eres de determinados países, o 10 años y ya lo puedas pedir, para mí no es suficiente. Yo creo que para ser de un sitio tienes que tener esa cultura. Y si tú te esfuerzas en tener esa cultura, me parece bien que se premie. Pero si tú eres todo lo contrario y lo que quieres es especialmente destruir lo que hay aquí, como hay gente que sí que lo hace, porque hay gente que está hasta condenada, o sea, que no es una cosa que me inventé yo, pues a mí, sinceramente, yo creo que contra esa gente habría que actuar y habría que promover que remigraran. Hay más de 500.000 de inmigrantes ilegales que ahora se los quieren regular, que es premiar a la gente que viene de forma ilegal saltándose todo lo que hay aquí y tú les regulas. No, es que se ha firmado por una iniciativa popular.
¿sí? Que han financiado y promovido todas las ONGs y que no quiero decir yo cómo lo venden a pie de calle. O sea, no puede haber un discurso y un relato más emocional y sentimental como si los demás no tuviéramos emociones o sentimientos. ¿No crees, por ejemplo, de que el hecho de que se les permita trabajar desde el primer momento precisamente no es una buena prueba de que tienen la oportunidad de hacer ya lo primero que es trabajar? Que es lo que también mucha gente le acusa, ¿no? Están aquí sin hacer nada, pero también es verdad que muchos no pueden hacer nada. Si les permites trabajar desde el día 1, tienen ahí la oportunidad. Y cuando pueden trabajar y pasan años y no trabajan, que es en muchos casos, ahora, cientos de miles, claro, ahí es donde se tiene que hacer algo. Ahí les podríamos echar entonces. Se les debería de echar entonces o promover que vuelvan. Claro. Bueno, pues eso, fíjate, no me parecería ni mal, porque se regularía 500.000, pero es que se echaría 2 millones. Entonces, mira, saldríamos ganando en el saldo. A mí es que de verdad creo que hay como mucha hipocresía con eso, porque es como, no, pero es que así pueden trabajar. ¿Cuántos millones de parados hay en España? Es que además los datos de Yolanda están falseados, porque hay una serie de gente que sí que está en el paro, incluso cobrando prestaciones que no cuentan en ese conteo que ellos hacen. Pero vamos a decir que también hay... a los españoles con el tema del paro y el trabajar, pero vamos a decir no es que hay seamos los más currantes de Europa. Entre 2,5 millones y 3 millones, vamos a decir, de parados. Paro juvenil, menos de 25 años, en torno al 30%. ¿De verdad crees que va a haber trabajo para toda esa gente? Si tienen contrato de trabajo que les van a contratar, entonces me parece estupendo. Pero es que luego no es real. Y luego hay casos, de hecho, se viralizó mucho el de Ángel Gaitán, que le arregló los papeles a uno durante un año, le metió a trabajar y dijo, no, es que yo prefiero cobrar la ayuda, y le dejó a la semana. Esos casos pasan. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una cultura del trabajo, se da una cultura de las ayudas. Yo creo que las ayudas deberían de ir en torno a lo que cotizas. Es decir, tú tienes un hijo o 2 hijos, te quitan un no sé cuánto %, pues que te reduzcan. Y esa es tu ayuda, porque tú estás dando. Pero el problema es que hay mucha gente recibiendo. Y de hecho, en Cataluña hay un sector muy amplio, un porcentaje muy amplio de gente de esos contextos que no trabaja. El otro día dieron el porcentaje y era el 60 y pico, o sea, el 65%, porque claro, las mujeres, la mayoría no trabajan. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Es que va a explotar, o sea, es imposible que no, hasta por ellos. Va a explotar también en su detrimento, de que no es sostenible. La mayoría de la gente viene a buscar una vida mejor. Sí. Pero con estos efectos llamada que se están haciendo, entre otras cosas, por las ONGs, estoy esperando a ver si alguno debate conmigo, viene gente que realmente cree que esto va a ser jauja y que va a ser todo fantástico, y luego llegan aquí y se encuentran unas condiciones muy difíciles, y esas ONGs que reciben, por ejemplo, Open Arms, etcétera, se curran mucho que la gente venga, hacen de taxista en el mar, las mafias les dejan en un sitio, ellos los recogen y se los llevan a otro sitio, pero luego cuando están aquí, hacen... Y esa gente luego está en la calle. Ahí no le importa ya el inmigrante. O sea, recogen a gente más cerca de un puerto de Túnez que de Italia y los llevan a Italia. ¿Pero qué es lo que importa? ¿Ayudar a la gente o traerlos sí o sí a Italia? Claro, es que hay una cuestión de prioridades. Una cosa también interesante que dices es el tema de que cada vez habrá más porcentaje, ¿no? Pero que hay una cosa que ya no es tanto del tema migratorio, sino del tema de la sociedad de bienestar europea y occidental en general, y es que, tenemos un estado de bienestar tan importante que cada vez nos cuesta más tener hijos, y hay muchísima gente joven que no quiere tener hijos, y no tan solo porque no pueda, sino porque no quieren. Yo, por ejemplo, no quiero tener hijos en principio, no sé si cambiará o no, no lo puedo asegurar, pero a día de hoy me preguntas si te diría que no. Y muchos amigos míos están en situaciones similares. La sociedad se va a envejecer, cada vez tenemos mejor calidad de vida, vamos a vivir más años, vamos a ir envejeciendo. La pirámide se está invirtiendo ya en España y en Europa. Y hay en países, es un problemón. Y hay en países que está más invertida aún. Es un problemón. Pero ya se ha dicho que hay que traer para, no me acuerdo el año, será 2050, 2050 y algo, 20 y pico millones de inmigrantes más para intentar mantener el sistema, y aún así han dicho que no es suficiente y que van a tener que hacer algo. Es decir, la solución de que venga gente de fuera no soluciona el problema. ¿Sabes por qué también? Porque las pensiones, la hucha no existe. O sea, eso es un mito. La hucha han metido tanto a la mano que la han roto. Da a pagar de forma constante. Las pensiones, yo apuesto por las pensiones públicas, pero se van a hundir. Claro. Primero van a ser mixtas y luego van a ser privadas. Y es la realidad. O sea, yo no me parece bien, pero es que es lo que va a pasar. Si te digo otra cosa, pues sería como el típico de UGT mintiendo. No, sí, se van a mantener. Mentira, no se van a mantener. No se van a mantener. Vale, cuando no se mantengan, ese estado del bienestar va a ir para abajo y se va a empezar a privatizar todo. La gente que tiene una situación más precaria se va a mantener también al margen. ¿Cómo se va a pagar la pensión de gente que gana sueldos buenos, de que tienen trabajos de toda la vida, etcétera, con sueldos precarios que aportan muchísimo menos a las huchas? A las huchas ficticias, porque es que no hay hucha. No se sostiene. Entonces vas a traer gente y gente y gente. Mira, la izquierda siempre está hablando del decrecimiento, de que hay que decrecer como sociedad,
incluso hay gente que dice que también a nivel poblacional, pero la izquierda a nivel poblacional no lo acepta. No, ya somos 48 millones y medio. ¿De qué? De españoles no. Y tú dices, no, es que va a bajar, se envejece. Pues habrá que reajustar. Habrá que reajustar para dar una vejez digna. Habrá que retraerse a nivel poblacional. Y cuando... Antes pasaba con las guerras, también había retraimientos poblacionales y luego volvían otra vez a subir. La gente que no quiera tener hijos, pues es vuestra vida, nadie se tiene que meter en vuestra historia, pero como sociedad habría que fomentar que la gente tuviera hijos. Igual que hay que fomentar que la gente no fume o que la gente no se meta farlopa. Es decir, pero yo no voy a ir a tu casa y te voy a decir, ¡no fumes! No voy a hacer eso. O sea, yo no estoy diciendo eso, lo digo para que a la gente le quede claro. Pero como sociedad habría que fomentar eso y no tener a gente todo el rato haciendo propaganda de no tengas hijos si no quieres. Si no quieres tener hijos, no los tengas. ¿Pero para qué estás haciendo publicidad de eso? Tú fomenta que la gente tenga y da facilidades para que la gente tenga. Porque como sociedad es lo deseable. Si tú como persona no quieres tener, pues como si te quieres cortar el pelo, como si quieres vestir con pantalones anchos. Es tu vida, tú decides. No me voy a meter en tu vida como hace Yolanda Díaz, que quiere establecer a qué hora podemos ir a cenar. Yo no quiero eso. O sea, esa es la visión de caricatura de la izquierda intervencionista. Yo no quiero eso. Pero como sociedad sí hay que fomentarlo. España, cuando tenía 25 millones de habitantes, existía. Y funcionaba. Entonces, nosotros siendo 40 o 37 o 35, que en Japón también pasa, y está mucho peor que aquí, van a empezar a tomar medidas que ya están para solucionar eso. Para intentar que la gente tenga más hijos. Pero esa pirámide, por el boom que hubo y por los problemas que está habiendo, es verdad que tiene una situación complicada, pero una vez que pase, esa gente que está arriba se va a estabilizar. Se va a estabilizar. Y si se hacen políticas natalistas, incluso puede volver a aumentar. Pero España seguirá siendo España. Si traemos 1 millón de inmigrantes cada año, y en no sé cuántos años va a haber 20 no sé cuántos, más los hijos que tienen que viven al margen, porque como son mayoría en algunos sitios, no se integran. Lo que va a quedar ya no es España. Va a ser otra cosa. Y el estado del bienestar... No, Francia tiene estado del bienestar. Vete a Marsella, no digo tú, pero digo que se vaya alguien a Marsella y me diga qué estado del bienestar hay ahí. O que se vayan a ciertos barrios de París donde la gente vive en pisos patera, que es todo delincuencia y drogas y no hay ni un solo francés, y me digan... De hecho, la frase París ya no es París es por eso. Y me digan qué estado del bienestar hay. Es decir... Yo entiendo el planteamiento que dices, y me parece una reflexión importante, pero claro, hay que tener en cuenta que no se sostiene. Que es que si se sosteniera solo trayendo gente no habría ningún problema. Pero no se sostiene, y además vienen culturas... Para mí la tesitura que hay ahora mismo son dos. Desde lo sistémico, por así decirlo, hacia dónde vamos. O gente desarraigada, sin cultura propia, que son consumidores universales de un ciudadano en un lugar llamado mundo. O sea, desarraigo o Islam. Es que no hay otra alternativa. Hay que construir otra, por supuesto, pero es hacia dónde vamos. Va a haber barrios que va a ser Islam y va a haber zonas que va a ser como en Estados Unidos o en algunas zonas. Y Estados Unidos, que es el paraíso del multiculturalismo, es donde está viendo la reacción más grande en contra. Porque la gente ya está harta. Y ves a latinos por Trump. Sí, muchos. Ves muchos negros por Trump. Pero incluso que en sitios les vota la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí tienen el rollo patriota. Y en Estados Unidos sí que hay gente que está harta de esto. Sean de lo que sean. Y está viendo una reacción. Aquí hay mucho inmigrante que está harta de la situación también. Gente de origen inmigrante. Gente que se viene con nosotros. Porque a mí me hacen la caricatura de no, odia a los inmigrantes. ¿Tú odias a los inmigrantes? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y por ejemplo, mismamente el que nos lleva comunicación a nosotros es un tío de Panamá. Es un tío que ama España. Es un tío que entiende lo que hacemos y que no entiende lo que pasa en las fronteras aquí. ¡Claro que no! Y yo quiero que la gente que de verdad trabaje y de verdad está aquí se asimile y forme parte de esto. A ver, la gente piensa que quiero echar a todo el mundo o algo por el estilo. Eso es mentira. Yo quiero echar a los que no trabajan. Yo quiero echar a los que nos implantan una religión nauseabunda. Yo quiero echar a los que roban. Quiero echar a la gente que no es productiva y a la gente que odia a nuestro país y que está aquí viviendo, poniendo el bote, haciéndose el oprimido cuando no representa a la comunidad inmigrante porque es un tío que vive bien. Y hay un montón de gente así. Pues yo, te pongo otro ejemplo, las patrullas ciudadanas de Madrid contra los carteristas. Mucha gente nuestra va. Y vienen y me dicen, Roberto, no te lo vas a creer, el 40% de la gente son colombianos, panameños, uruguayos. Y esa gente tú hablas con ellos y son, vamos, más duros que yo con el tema de la inmigración. Porque no es contra la inmigración, es contra el que quiere acabar con lo nuestro. El que quiera montar lo suyo, el que quiere vivir de robar, el que quiere vivir de pagas. Yo las pagas las eliminaría a todo aquel que no tenga de verdad un problema para no poder trabajar. ¿Qué es eso de que gente en edad militar, vamos a decir, no trabaje en la vida y esté cobrando pagas constantemente? O que le den pagas a gente por tener hijos y luego cogen a la mujer y a los hijos y lo mandan a Marruecos y están aquí cobrando la pensión.
Que salió un escándalo hace no mucho. Y se están pillando escándalos de estos constantemente en los Pero periódicos. malas pagas en España ha habido de todos lados. También hay gente que recibe una paga con una supuesta lesión durante años y está mejor que yo. Pues eso O sea, habría es decir, que forma parte no tan solo de la cultura Sí, inmigrante, pero la cultura eso- española, del picaresca. Eso es mucho menos y yo lo perseguiría fervientemente. Porque son gente... ¿Sabes cómo España la picaresca la hemos tenido pero son siempre? gente que está robando a todo el mundo. Hay gente que está hasta aquí de pagar impuestos, que tiene hasta que cerrar el negocio, porque aquí pagas hasta por trabajar. Y luego hay gente viviendo del cuento, esa gente que perseguirla, pero vamos, o sea, yo no hago distinción. Ujú. Vividores no. Pero es que yo, por ejemplo, lo hablaba con un chico uruguayo hace no mucho, Ujú. cuando lo del Congreso. Y me decía, claro, pero es que hay gente que ha venido de forma ilegal hace no sé cuántos años, y dice, claro, ¿qué nos vas a retirar el permiso? Y yo dije, ¿estás trabajando? Me dijo, sí. ¿Tus hijos van al colegio aquí? Sí. ¿En qué cultura les estás educando? Y dijo, hombre, respetan lo suyo, obviamente, de dónde vienen, de tal, pero mis hijos son españoles. Y le dice, campeón. O sea, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy Por a decir ejemplo, el yo? tema del Islam. Si tú, imagínate que viene aquí una familia que es musulmana. Sí. Trabajan. Hmm. Son musulmanes y van a su rollo y ellos tienen su historia. ¿Tú te meterías con ellos? No. Aunque sean musulmanes No. y a lo mejor... Si vive su fe en forma privada y no se dedica a hacer determinadas cosas que hacen en algunos barrios, no. Yo conozco gente musulmana que es musulmana a la occidental, o sea, sería un perro infiel para un musulmán rigorista. Ujú. Pero yo creo que la gente que viene aquí a propagar el Islam, el rigorismo musulmán y que se dedican a intentar que España sea islámica, creo que habría que echarles. ¿Tú no permitirías, por ejemplo, una... joder, no me sale ahora, una mezquita en España? No, sí. Eso sí. Sí, lo que haría es dejar de construir y dejar de promover sobre todo y cerrar las que tengan sitios de reclutamiento de radicales, que las hay, de hecho algunas las han cerrado, y las que estén pagadas con dinero de dictaduras. Es decir, si Arabia Saudí paga una mezquita aquí, Arabia Saudí se le devuelve el dinero y se le dice que se vaya a su casa y montamos una biblioteca. ¿Qué es eso de que un país extranjero esté aquí propagando su línea? Porque el Islam son muchas variantes, ¿eh? No todo el Islam es Claro, igual. evidentemente. Ajá. Pues yo, las redes de Marruecos que controlan a la gente con eso. Policía de la moral. Yo cogería a todos los policías de la moral y los deportaría. Pero policías de la moral, como tal, ¿hay? Empieza a haber gente. En Europa y en Yo te España. hombre, en Europa, vamos, en Alemania hay sitios que están como reconocidos como pseudooficial dentro de su, o sea, como algo válido para Sí. dentro de su comunidad, como si fueran indígenas en América, o sea, en Hispanoamérica. ujú. Que no, hombre, que no, que eso es una vergüenza. Mira, en Hamburgo se manifestaron 100.000 tíos, 100.000, diciendo que el califato era la solución. Es decir, quieren implantar el califato y la sharia en Alemania. Ujú. Yo esos 100.000 tíos los hubiera cogido a los 100.000 y los hubiera echado del país. Y dirán, oh, qué bárbaro, qué fascista, qué no sé qué. Eso no es una familia musulmana que tiene su fe y hace sus cosas y no sé qué. Es gente que está pidiendo el califato. Si tú pides el califato aquí, fuera de aquí, este no es tu sitio. Ujú. Lo pienso firmemente. La gente que tiene redes con Marruecos para controlar a la gente, igual. Nosotros tenemos una chica que venía a las cosas del frente y venía velada. Y era como, ¿pero por qué vas velada? Y decía, es que si no vengo, los chicos del barrio se chivaron una vez porque estaba fumando y me han hecho la vida imposible. Y luego, claro, en casa pues pasan cosas. Ujú. Porque eso de, no, se lo ponen libremente. Mirad, en una familia musulmana rigorista, ¿alguien cree de verdad que una chica tiene libertad para hacer lo que quiere? Yo lo que haría es echar, en primer lugar, a los delincuentes. En segundo lugar, a los islamistas. Es decir, a la gente que quiere implantar el islam político aquí. Ujú. ¿Vale? No es lo mismo musulmán, que es el que tiene la fe, que el islamista, que es Claro. el que quiere implantarlo.